yo pienso que todas las personas, todos los seres humanos son capaces de crear, todo va en cómo tú lo orientes, cómo lo dirijas. Cada uno, nuestros cerebros son distintos, algunos más por las matemáticas, la música, la pintura, la cerámica, somos todos seres únicos, irrepetibles. Vino primero jugar a ser artista. Me gustaba mucho dibujar, vivía dibujando ojos, me encantaba dibujar ojos. Nunca tuve la oportunidad así de ir a algún taller, aprender algo fuera del colegio. No, ni en el colegio tampoco no habían talleres como ahora que hay tantas posibilidades. Yo tenía claro que quería estudiar y me fui sola. Me fui sola, yo no conocía, nunca había viajado. Yo vivía en un pensionado y había muchas compañeras que estudiaban otras carreras. Y las compañeras que estudiaban, por ejemplo, pedagogía, tenían que preparar material didáctico. Y a veces yo me ganaba unas lucas preparándole su material, haciéndole, no sé, pues carteles, dibujos. Cuando terminé el año 74, ya 75 ya estaba trabajando acá, en la escuela 18 de septiembre y en la escuela del barrio Prat. Había taller de cerámica, dibujo, pintura, y yo hacía cerámica y dibujo. ¿Cómo llegar al alumno? Y que mantener su creatividad. Los niños hay que dejarlos ser, ¿ya? Que sean más autónomos y no meter la mano. Para los niños se empieza como un juego, ¿ya? Porque tienen que trabajar con materiales que sean más como amigables, más fáciles de poder trabajar, como la goma eva o como una cajita de leche que la van dibujando, entonces están experimentando. Lo más importante yo creo que es la empatía, llegar al alumno, ponerse en el caso de él, ser más como un orientador, ya estar como al lado acompañando y sugiriendo. Ya con los más adultos, ahí tú le puedes motivar para que hagan una serie, por ejemplo, buscar qué es lo que más le gusta, si las flores o los animales, las aves, los peces, no sé, y empezar primero por observar, por dibujar y luego buscar su forma propia de representar lo que quiere transmitir. Importante que yo haya contribuido en algo a despertar el interés de aquellos alumnos y que ahora han continuado por la senda del arte. Más le he dedicado a la enseñanza que a ser artista. Todo lo que he hecho de pintura o grabado ha sido ni yo misma me lo explico en qué momento, porque han sido periodos así saltados, ¿no? Y de hecho, por eso no tengo muy pocos cuadros enmarcados. La principal fuente de inspiración de todo lo que hago en pintura, grabado,
es la naturaleza principalmente, porque la naturaleza es la obra mayor, ahí está todo el arte, ahí está, hay que observar nomás y interpretar. Me encanta observar los rostros, las miradas, las expresiones, expresar sentimientos a través de los rostros. Por ejemplo, en la pintura a veces hago bocetos a lápiz chiquititos y después lo amplío del tamaño que necesito y voy probando. A veces con una técnica, después la cambio a otro. Hay trabajos que he hecho, ponte tú, en acuarela, después lo hago en óleo o al revés. En grabado me baso, por ejemplo, en las leyendas, en la mitología de los pueblos originarios. Entonces ahí tengo que investigar, leer. Mucho agradecimiento, porque gran parte de mi vida, mi desarrollo artístico se ha realizado en Casa Azul. Yo cuando estuve en la universidad no tuve grabado, yo aprendí grabado acá en Punta Arenas, increíble. Ahí me fui desarrollando como grabadora. No hay la importancia que tiene que tener la cultura, el desarrollo de la cultura y el arte. Esto, entré por acá, son más de 1.200 alumnos que pasan año a año en la Casa Azul. Entonces, todo lo que está en Casa Azul se ha logrado con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha entrega. Ya, no está tan duro. Ahí está. Entonces el aceite de linaza para que quede un poco más suave. Ya, esta es la verdadera, original tinta para grabado, es al aceite y tiene ese sonido mágico. Ahora, también el sonido quiere decir algo. Cuando uno está preparando la tinta y suena mucho es porque tiene demasiada tinta. Vertical, horizontal, que quede muy parejo. Calor. ¿Ya? Bueno, y ahora lo voy a colocar sobre este papel, que es un papel bond, como el papel de fotocopia. Ya. Sería ideal de que la Casa Azul pasara a ser la escuela de arte. ¿Qué mejor que Casa Azul, que tiene todas las áreas del arte? Pintura, grabado, cerámica, fotografía, ballet, folclore, música, coro, sea una escuela de arte. Esta fue la primera carpeta de los grabados cuando se inició el grabado en Casa Azul.
realizada en la Escuela Municipal de Artes en el taller de grabado dirigido por el profesor Claudio Vidal, editada con un tiraje de 10 ejemplares numerados y firmados por sus autores. Intercambiamos, cada uno se quedó con un grabado del compañero que participó. La primera exposición así como en grande fue en Santiago el año 2000, de grabado. Se llama De Gris a Cristalino. Te abre un mundo de perspectiva, así como que te motiva a continuar, a seguir y dan ganas de que eso sea más seguido. Bueno, hace tiempo que no viajo. Bueno, que se incentive a los niños desde pequeños a tener contacto con el arte, ya sea cualquier expresión artística, no solamente el dibujo, la pintura, puede ser la danza, la música, que es tan importante la música, pero incentivarlos desde pequeños y después ellos elegirán.